Bienvenidos a una edición más de su programa En Entrevista, que se transmite desde las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aquí en la Ciudad de México. Les saluda con mucho gusto Carmen Báez, reportera de la Agencia Informativa CONACYT. En esta edición tenemos como invitado a Federico Gabriel López Mendel, ingeniero químico por la Universidad Veracruzana, fundador y director de Procazúcar, una compañía mexicana que vende servicios de ingeniería y tecnologías, asesorías técnicas, tecnológicas y de investigación y desarrollo de proyectos de inversión. La compañía que dirige Gabriel López ha sido merecedora de varios reconocimientos. Por mencionar algunos, están el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Premio Nacional de Tecnología e Innovación, así como el Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica. Este es un reconocimiento que se entrega anualmente a las empresas grandes y pymes por las innovaciones logradas con la participación de grupos científicos y tecnólogos. En este 2016, la compañía analizó el efecto del consumo de combustible, la gasolina, para conocer su impacto en el medio ambiente y determinar qué tan conveniente puede resultar adicionarle etanol hasta en un 10%. De esos resultados, presentó recientemente a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México la propuesta de incluir biocombustibles en la gasolina. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Igualmente. Ingeniero, pues platíquenos en qué consiste esta propuesta, cómo nace y, bueno, el principal, en qué consiste y cómo nace. Bueno, por la contingencia que se ha presentado el último mes, a finales de marzo y a principios de abril, y habiendo estudiado que el principal componente de los gases de efecto invernadero es el vapor de agua, pues nos abocamos a determinar, cuantificando la cantidad de gasolina en el Valle de México, cuantificamos la cantidad de gasolina y determinamos geométricamente la cantidad de formación de CO2 y de vapor de agua. Entonces eso nos da un nivel de información que permite establecer estrategias que atenúen, no en un 100%, pero que en un periodo de tiempo de largo plazo atenúen el problema que tiene el valle, la zona metropolitana del Valle de México, porque finalmente la Ciudad de México es una parte pequeña de lo que es la zona, ¿no? En la Ciudad de México creo que tiene 12, 13 millones de habitantes y el valle tiene 20 millones de habitantes. Okay. Entonces eso es una concentración, es la más alta concentración en América Latina de gente y bueno, y eso genera, como todas las aglomeraciones, genera problemas algunas veces. Okay. Bueno, pero usted me comentaba previo a esta entrevista, ¿no? Que uno de los principales gases de efecto invernadero es la nube de vapor de agua. Vapor de agua, perdón. Sí. Sí, y bueno, esto es lo que origina, ¿no? ¿Cómo se da esto? Reporte de Pemex de enero-febrero de este año nos dice que hemos consumido un promedio de casi 800,000 barriles de gasolina diarios a nivel nacional. De estos 800,000 barriles se da en una población de 120 millones de habitantes en el país y sacamos un índice per cápita anual que nos dice que cada mexicano, no todos tienen coche, ocupamos 383 litros de gasolina por cabeza al año. Con esa información y considerando los 20 millones de habitantes en la zona metropolitana del Valle de México, nos dimos cuenta que se ocupan 7,650 millones de litros de gasolina al año, que eso significan aproximadamente 21 millones de litros diarios de gasolina en el Valle de México. Nada más gasolina, sí, no estoy hablando de diésel y hay unos autos que usan gas. La gasolina es un hidrocarburo, es una mezcla de hidrocarburos, pero la fórmula más aproximada de la gasolina es un octano, con información de
del Departamento de Energía de los Estados Unidos, o sea, es C8H18. Entonces, la gasolina se oxida, en la combustión es una oxidación, y un litro de gasolina produce 2.27 kilogramos de CO2 y 1 kilogramo de agua. Produce agua. Sí, sí. Comparativamente contra el etanol, un litro de etanol produce 1.5 kilogramos de CO2 y 0.925 litros de agua. La gasolina nos produce 3.3 kilogramos de gases en peso de efecto invernadero y el alcohol 2.43. ¿Qué pasa con eso? Ya con la producción, considerando que la combustión es eficiente al 100%, porque cuantificamos la cantidad de producción diaria de gases de efecto invernadero y en pesos son 47.571 toneladas de CO2 al día y 22.000 toneladas de vapor de agua. El agua es el 31% y el 69% es el CO2, pero eso es peso, eso es masa. Uh-huh. Y resulta que lo que cubre la Ciudad de México son gases. Entonces determinamos el volumen de gases. Como el peso específico del vapor de agua es mucho más bajo que el peso específico del gas CO2, nos dimos cuenta que la combustión genera el 98.25 de los gases que vemos en volumen es de vapor de agua y el 1.75 es de CO2. Pues es una concentración exagerada de CO2, que es lo que hace que nos salga a los ojos. Pero el mayor volumen, o sea, 15 gramos a las condiciones de la Ciudad de México, a 2.250 metros sobre el nivel del mar, y a la temperatura media que tienen de 18 grados, se generan 26 millones de metros cúbicos de CO2 y 1.453 millones de metros cúbicos de vapor de agua. Entonces, el mayor gas que está cubriendo la Ciudad de México es vapor de agua. Pareciera ser, previo a esto, que lo que nosotros vemos es, todos nos enfocamos y pensamos, eso es CO2. No. El 2% es CO2 y el 98% es vapor de agua. ¿Qué pasa? Aún siendo el 2% es una concentración altísima de CO2. Entonces, ¿qué es lo que se espera con la inclusión del etanol en 10%? No cambia mucho. No cambia mucho. Se disminuiría en su caso, en caso de que se usara el etanol, serían como 400 metros cúbicos menos y eso. Pero daría una atenuación, aunque pequeña, sería una mejora. ¿Por qué? Y una mejora que no es inmediata. Ya hay empresas que producen en México etanol anhidro, pero la oferta de etanol anhidro en este momento en el país no llega a 300-400 mil litros diarios. Y la demanda que se significaría para esto, pues sería muy alta, ¿no? 2.1 millones de litros diarios. Uh-huh. Sí, bastante. Sería mucho. Entonces, pero el enfoque es, bueno, si hay mercado, si se presenta la oportunidad de haber mercado, ¿cómo acomodaríamos que ese mercado lo aceptara? Bueno, la CENER ya en el diario oficial de la Federación de hace 3 o 4 años, el 13 de noviembre del 2009, sacó unos lineamientos para otorgar permisos para la producción, almacenamiento, transporte, comercialización del energético etanol. Y en Veracruz ya hay 2 estaciones de etanol, pero no son de mezcla, nada más llega un taxista, llena 5 o 10 litros y se va a la estación de gasolina a echarle el resto de eso. Aquí en México se puede hacer lo propio, pero no fuera de las estaciones de Pemex. Dentro de las estaciones de Pemex, sustentado en ¿Análisis? En este lineamiento del diario oficial, y poniendo bombas como están en los Estados Unidos, bombas mezcladoras que ya están aprobadas, tienen una norma de aprobación y muchas estaciones de gas de Estados Unidos ya las tienen. Entonces, donde se puede hacer la mezcla, y es una acción que se puede hacer inmediatamente. ¿Qué generaría esta acción? Pues es una alternativa al agro mexicano. Se sembraría caña para hacer etanol.
Es una diversificación a la industria azucarera. ¿Qué pasa con la industria azucarera? Bueno, pues tiene otra ocupación, además de producir azúcar, la caña, que es producir etanol. Como el proceso de etanol es corto, el bagazo, el excedente de bagazo permite cogenerar además electricidad. Una tonelada de caña puede producir 80 litros de etanol, 110 kilowatts de energía eléctrica, 34 kilogramos de composta y 2 kilogramos de levadura de la fermentación. Entonces, considerando todo esto, la definición de estas unidades industriales son biorefinerías, porque además de producir bioenergía en un combustible y en cogeneración eléctrica, satisfacen su demanda de producción y tienen otros productos alternativos. ¿Qué hay con esto? Pues se tendría la posibilidad de mercado de 9 biorefinerías, que significarían, con el índice de la industria azucarera, 381,000 empleos directos e indirectos. Las 9 unidades de biorefinerías trabajarían los 330 días al año. ¿Cómo? Durante zafra producirían una meladura que la almacenarían para procesarla en el segundo periodo. La cogeneración en zafra, en el periodo de producción, sería con bagazo, y fuera de zafra, con excretas avícolas, pollinaza y o gas natural, seguirían cogenerando electricidad. La rentabilidad de estas unidades industriales es similar a la de los ingenios azucareros en este contexto, y esto pues que es empleo, inversión, diversificación y posibilidades de crecimiento económico en un área susceptible, en las áreas más susceptibles a frágiles en la economía actualmente, ¿no? Que son el sector primario y el sector secundario. Yo creo que apuntalando la demanda y contemplando no nada más esto, otras alternativas, en un plan de a 5 o 10 años, institucional, no pintado de ningún color de partido, sino que predomine, que tenga el verde, blanco y colorado de todos los mexicanos, establecer un programa más completo, donde el etanol jugaría un aspecto importante, además de sustituir importaciones, porque la balanza comercial del año pasado, de 2015, según datos del INEGI, de hidrocarburos exportamos 22,000 millones, aproximadamente 22,000 millones de dólares, pero importamos 33,000 millones de dólares. Estamos exportando crudo y estamos importando gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Que si producimos etanol, cancelamos una parte de la importación de esas gasolinas, además del oxigenante tradicional, que es metilterbutiléter, que Pemex lo está adicionando en algunas gasolinas del país, ¿no? Esto, pues, finalmente, el enfoque es ese. Nos extendimos un poco más, ¿no? ¿A qué más? Unas conclusiones de análisis para mitigar esta contaminación son un programa de movilidad múltiple, o sea, de que un mismo auto, y le dimos un peso de un 3%, la posibilidad del etanol en las gasolinas le dimos un peso del 5%, los incentivos a la utilización de autos eléctricos o híbridos, un 10%, la reforestación del Valle de México, los vegetales y los árboles, esos se forman con CO2, agua y energía solar. Aquí tenemos agua en el ambiente, que mucho de la agua de formación de los vegetales o de la vegetación es foliar, o sea, es por medio de las hojas. Entonces, tendría eso con la mira de incentivar a reactivar el ciclo hidrológico, de manera que la lluvia condense el vapor el vapor de agua de ahí, y la reconformación e innovación del transporte público, que yo siento que ese sí le dimos un 25%, a la reforestación un 22%, y la desconcentración, que es lo que le damos un 35%, la desconcentración de la Ciudad de México, trasladar secretarías y funciones a otras entidades federativas. Eso en un programa, yo creo que a 5 o 10 años, es como, ¿qué autor dijo? La región más transparente del mundo. Sí. Que sea México. Y en estas condiciones, mirar y detenidamente cancelar por el momento el hidrógeno como combustible. Porque la combustión del hidrógeno va a formar vapor de agua. Sí, sí. Entonces eso es lo
En términos generales, lo que implica o significa esta propuesta, que esperamos que a mediados de mayo tener una reunión con la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es la doctora Müller, para ya puntualizar qué seguimiento se le puede hacer, o que aprovechen esto finalmente. Esto, yo creo que, pues, así como ustedes hacen una aportación importante divulgando la ciencia, que me encanta, que me llega a mi correo y leo todos los mensajes que envían ahora, que antes era desconocido en absoluto, y las revistas del CONACYT nada más se conseguían cuando a veces venía uno a CONACYT. Ahora verlos en el correo, eso es maravilloso, y bueno, más aún que en 16, 17 de febrero sacaron una entrevista a mí de un producto que estamos haciendo, que me ha ayudado demasiado, me ha ayudado mucho, o sea, me subió mi nivel de ventas, ¿no? Entonces su labor es básica, la labor de difusión de la parte científica tecnológica nacional, la labor de ustedes es increíble, ¿no? Y claro que usan los medios que antes no teníamos, ¿no? Y que pues este nivel de propagación es bueno para todos. Claro. Ingeniero, y bueno, entonces este etanol se obtendría de la industria de la caña de azúcar. Bueno, sí, aquí hice un pequeño cuadro donde pongo la repercusión, o sea, que la demanda de 21 millones de litros, pues son 2.1 millones de litros al día. Serían 765, prácticamente 800 millones de litros al año. Esa demanda significarían casi 10 millones de toneladas de caña adicionales que se tendrían que sembrar en una superficie aproximada a 136,000 hectáreas. Serían 9 unidades industriales. La tonelada de caña por cada una de estas unidades industriales en el periodo de zafra sería de 1.100.000, que es casi el promedio nacional que hay ahorita en los ingenios del país. La capacidad diaria utilizada sería de 6.700 toneladas de caña contra 6.100 del promedio nacional. La capacidad instalada de 7.700 contra 7.500 de lo que se tiene ahorita. Y la producción de etanol sería de 268, que es el 50% de lo que da 6.700 toneladas de caña. ¿Por qué el 50%? Porque el otro 50% se va a almacenar como meladura para que en el segundo periodo seguir produciendo etanol todo el año. Los ingenios normalmente trabajan 6 meses. Estas biorefinerías van a trabajar todo el año, van a producir etanol y cogeneración eléctrica los 330 días al año. O sea, esto es una innovación, es una visión innovativa en el esquema agroindustrial de la caña de azúcar, ¿no? Eso, y bueno, esto en cogeneración eléctrica por unidad serían 737 megawatts por unidad al día, 243,000 megawatts al año. Por las 9 unidades serían hasta 2.200 megawatts al año. La producción de composta sería de 228 toneladas por unidad al día, 37,600 al año. La producción de levadura sería de 7 toneladas diarias, serían 1.150.000 al año. Y el ingreso por tonelada de caña estimado es de 1.268 pesos por tonelada de caña, que por unidad sería al día de 8.5 millones de pesos y al año de 1.402 millones de pesos por unidad. O sea, es la rentabilidad, en este momento la rentabilidad del proyecto es similar a los ingenios, a la rentabilidad de los ingenios, con la consideración de que la infraestructura para producir etanol es el 30 o 40% de la infraestructura que necesita un ingenio que produce azúcar. Uh-huh. Y eso ocupa menos gente. Sí. Obviamente, pero el transporte, el almacenamiento, la mezcla y todo, pues va a generar trabajos indirectos, ¿no? Finalmente es inversión, empleo, diversificación y fortalecimiento de sustitución de importaciones y fortalecimiento de la industria. ¿Se trataría entonces de una aplicación prácticamente inmediata, por así llamarlo? O bueno, tiempo, ¿no? Sí, hace falta coordinar el esquema de hacer la mezcla directa en las gasolineras. Yo no le veo mayor problema en eso porque ya está autorizada la venta, la producción, venta, distribución y comercialización del etanol en estaciones. Nada más tendría que negociarse con Pemex para que se haga en sus estaciones, en las estaciones concesionadas por ellos, porque estoy seguro
que las primeras estaciones que se vengan de los Estados Unidos lo van a aceptar de inmediato. Entonces, adelantarse a que, de ser posible, en este mismo año, se tengan de 22 a 50 estaciones ya en México, en la ciudad, con una mezcla, con posibilidad de vender etanol ya mezclado con la gasolina. En un 5% puede ser, pero con una bomba especial. Hay bombas especiales en los Estados Unidos, ya hay bombas hay una norma que aprueba la ASTM, que es la ASTM es la Sociedad Americana de Prueba de Materiales. Hay una norma ya de que regulariza estas bombas, que se puede comprar la bomba, comprar el depósito de etanol y empezar a desplazar etanol y promover la producción de etanol. Generar la demanda. En el momento que se genere la demanda, va a haber interés de inversión. De acuerdo. Yo no puedo meterme a invertir en algo que no sé si tengo la incertidumbre de cómo se va la demanda. ¿Qué oportunidad hay? Vamos a sustituir ya, en vez de 33,000 millones de importación de hidrocarburos, pues a lo mejor 32,900, pero ya le pegamos en algo, ¿no? Claro. Entonces, al generar la demanda, eso. Hay también otros aspectos que te tendría que cuidar. La importación de etanol subsidiado de Estados Unidos, porque el maíz está subsidiado allá, y el etanol está subsidiado allá es un esquema como de prepago del bonos de carbono por parte de ellos, o del etanol de Brasil, que en condiciones similares, por el precio y las condiciones de Brasil y por el tipo de cambio, ahorita el etanol de Brasil competiría prácticamente con el etanol producido en México. Okay. Mencionaba que podría incorporarse etanol, ¿no? De entre un 5 y 10%. ¿Por qué entre estos porcentajes? Porque bajo esas condiciones no es necesario hacerle transformaciones. El parque vehicular del país mantiene una edad que predomina los autos de más de 10 años. Los autos de más de 10 años ya no tienen los implementos para usar una cantidad mayor de etanol, ¿no? Los nuevos autos de los últimos 10 años para acá, o de 8 años para acá, ya son prácticamente vehículos flexibles, flex fuel, que aceptan hasta el 50-60% de etanol como gasolina, como combustible, ¿no? De mezclas. Pero yo creo que lo razonable es un 5 o un 10% para incentivar. Yo sé que los cambios en el país no se dan no vienen de fuera, ¿no? Los tenemos que generar nosotros. Y la mayor riqueza del país no está en nuestros recursos naturales, sino en nosotros. El recurso humano. Y es la mayor riqueza. Y somos 120. Somos ricos en recurso humano. Y darlo a conocer como lo están haciendo ustedes es muy importante. Generar valor y aplicar el conocimiento, ¿no? Yo creo que tenemos gente de muchísimo talento en el país. Hay mucho talento. Yo creo que es de los países de más talento y creatividad. Darle oportunidad al talento de que se incorpore al sector productivo. Ingeniero, ¿cuáles serían los beneficios o resultados a largo plazo de incluir biocombustibles en la gasolina en la ciudad? En su momento, el equivalente a lo que eran los bonos de carbono, en Europa ellos pagan algo para mitigar su contaminación, ¿no? Eso tendría un efecto inmediato, como en su momento lo tuvo Brasil, o como lo tienen en Europa, ¿no? Y abriría la posibilidad incluso de exportar etanol a Europa, con inversiones de europeos. Se habla mucho de la industria del alcohol en Brasil. Lo que pocos saben es que el 80% de la industria de etanol en Brasil es de capital extranjero. Okay, sí. Entonces, no para que se haga una inversión de capital extranjero, no, porque hay infraestructura y hay análisis financieros que posibilitarían incluso a agricultores, como lo hacen en los Estados Unidos, agricultores mexicanos, hacer consorcios para generar ellos mismos la inversión. Que el campo y las unidades industriales sean de agricultores o de industriales y agricultores, ¿no? Y yo creo que esto es una oportunidad que se ha masticado mucho en los últimos 3 sexenios y que en este momento, pues esta contingencia
la abre de manera muy importante. Tengo que señalar también que las instituciones abocadas al esquema de análisis de contaminación en el país no mencionan para nada el vapor de agua. Sí. Hablan del CO2, no lo cuantifican. Sin embargo, ya en la NASA y en donde ve uno el efecto, el gas más nocivo es el vapor de agua, ¿no? Entonces es importante mirar la investigación científica hacia ese efecto del vapor de agua. Hay mucha información. Yo no soy científico, bueno, tengo todo mi sustento y fundamento es la ciencia. Y una buena referencia de ciencia la tengo en mis compatriotas, en los mexicanos. Pero hay cosas que sí se omiten y es importante remarcar que se enfoque en el vapor de agua porque el efecto invernadero y el incremento de temperatura se da. El vapor de agua, el agua tiene una capacidad calórica que le llaman CP. El CP es mayor que el del CO2. Entonces el agua transmite más fácil el calor que el aire y que el CO2. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es lo que está provocando el incremento de las temperaturas, ¿no? Y del CO2, bueno, pues vamos a sembrar, se llaman condensadores. Les dicen condensadores barométricos y es la evaporación en la producción de azúcar. Cuando quitan vapor que está a temperaturas muy bajas, nosotros pensamos vapor a 100 grados centígrados, no, se evapora a 40, 50, 60 grados centígrados. Cuando sacas ese vapor, la manera de condensarlo es con agua fría. Por eso estamos promoviendo la reforestación, que esa es una cosa inmediata, ¿no? Que se empiece a reforestar, que se llene de árboles todas las zonas aledañas a la zona metropolitana y que parezca jungla, que promueva las lluvias, que promueva las lluvias y muy importante, ¿no? También que vean los efectos de las lluvias, ¿no? Que si tenemos un drenaje adecuado para que no una solución vaya a generar otro problema. No, tenemos gente que sabe de todo esto, que puede hacer su parte y coordinarlas y hacer algo para adelante. De acuerdo. Ingeniero, bueno, pues en conclusión, ¿no? ¿Cómo describe, en conclusión, esta propuesta, la importancia de esta propuesta? Pues como decía Einstein, ¿no? Que todos los problemas son oportunidades y yo creo que esta es una gran oportunidad de aprovechar el talento de gente mexicana y de darles una solución no paliativa, no de corto tiempo, sino una solución institucional y con una visión a 5 a 10 años. Para que en 10 años medir ahorita el índice de contaminación no en función de los IMEC, sí, es muy importante los IMEC, sino en función de la cantidad de vapor de agua, medirla ahorita y medirla y hacer un programa para irla atenuando. Se venden 1.200.000 autos al año y las automotrices están felices porque México es un mercado grande de autos. Pero el 30% de la economía está en la zona metropolitana del Valle de la del Valle de México. Entonces aquí se compran el 30-40% de los autos. Sí, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como está muy centralizado, está muy concentrado, entonces sí se venden muchos, pero aquí es donde más se compran. Entonces hay que desconcentrar y bueno, lo que yo doy no es letra escrita en piedra, es una visión que indudablemente que con participación especializada se puede hacer muy rica, pero no que se haga en papel. Finalmente, que esto se materialice, que se haga un plan a 5 a 10 años institucional, que llegue y siga quien siga, lo mantenga de manera permanente, como el Banco de México, ¿no? Que el Banco de México es un ente independiente al gobierno federal, que se haga una institución equivalente que le dé seguimiento, esté quien esté, en el gobierno de la ciudad y en la zona metropolitana, ¿no? En los municipios o delegaciones de la zona metropolitana. Claro. Ingeniero, pues bueno, estaremos atentos a la respuesta que dé la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y ojalá pues esto sea posible porque se escucha muy interesante, ¿no? No sé si tenga algún comentario adicional antes de cerrar esta entrevista. Pues nada, felicitarlos a ustedes porque la difusión que están haciendo es increíble. Me siento muy a gusto estando aquí con ustedes, pero lo más importante es que me he enterado de muchas cosas que hacemos los mexicanos y que antes no sabíamos. Y ahora cada vez que suena mi teléfono un mensaje
en un porcentaje de 10 a 15% de los mensajes que recibo son del CONACYT y me da gusto. Y si no los puedo leer, la noche antes de dormirme los leo y es muy interesante, es más importante que las noticias normales, las noticias de ciencia y tecnología en el país. No, muchas felicidades a ustedes y muchas gracias por su espacio. No, al contrario, ingeniero, gracias por estar aquí. También a nosotros nos da mucho gusto que nos lea y reciba todas nuestras noticias. Y también, bueno, los invitamos a que continúen con la programación de Radio Conciencia a través de www.radioconciencia.mx. Les recuerdo, estuvo hoy con nosotros Federico López Mendel, ingeniero químico y director de Procazúcar. Mi nombre es Carmen Báez. Agradecemos a la producción, a Daniela Galeno y a Diana Morán por apoyarnos en la producción y en la realización de esta entrevista. Gracias y hasta la próxima.